Entonces, lo que les estaba diciendo era que este intercambio de materia y energía en los seres vivos no se da azarosamente, sino que está regulado. Todos estos procesos químicos de ingreso de sustancias y egreso de sustancias van a estar reguladas. Primero, en primera instancia, dentro de la célula, después a nivel tejido, después a nivel órgano, y después a un nivel más grande, que es el sistema, a nivel sistémico, a nivel de sistemas. Bien, entonces, que nosotros sepamos que los organismos vivos están formados por células ocurre recién en el siglo XVII. Entonces, ¿a partir de qué? De la invención del microscopio. El microscopio lo que nos permite es ver cosas que no están al alcance de nuestra vista. Las grandes revoluciones ocurrieron cuando pudimos cambiar de perspectiva, tanto desde lo micro a lo macro, ¿no? Con la invención del microscopio y la invención del telescopio. Nos permitió movernos de nuestro entorno, ¿no? Nuestra realidad. Entonces, el desarrollo de los microscopios permitió decir, bueno, a ver, responder esta pregunta de qué somos. O sea, en parte podemos responderla diciendo, bueno, estamos formados por estas pequeñas cositas. Bien, entonces, se puede determinar que al sacar un pedacito de muchos organismos vivos, pudieron determinar que cada uno de ellos tenían en común esto, que estaban formados por células, que son estas unidades anatómicas, es decir, que lo constituyen a los organismos, y que son unidades funcionales, es decir, que le dan la funcionalidad a los organismos vivos. Todas las células previenen de células preexistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay células que aparecen espontáneamente, que era una teoría antigua, ¿no? Que la vida aparecía espontáneamente. ¿Qué sé yo? A partir de algo en putrefacción, aparecía de la nada los organismos que producían la putrefacción. Pero después se pudieron dar cuenta de que no es que aparecían espontáneamente, sino que o eran llevados por en el exterior de la comida o en el interior, o que era proveniente de una contaminación. Entonces, volviendo a el tema de la regulación química, vamos a ver que, a ver chicos, si no quieren preguntar algo, por favor cierren el micrófono, porque se escuchan algunas cosas, si no es molestia. Bien. Bueno, entonces, la regulación del organismo está dada por el metabolismo que estábamos hablando, y tiene que ver con la homeostasis, que es este balance, que no quiere decir que estemos en equilibrio perfecto, sino que es el equilibrio necesario para el cuerpo. Si estuviéramos en equilibrio con el ambiente, estaríamos fríos, sin un montón de sustancias. Entonces, no quiere decir equilibrio, sino que es algo que es una regulación del organismo que permite estar estable. Estable para el ambiente, no, para sí mismo. Así como la temperatura corporal, la cantidad de agua, la cantidad de sales en el individuo. Y si alguno de estos factores se desequilibra demasiado, puede devenir la muerte del ser vivo. ¿Hasta acá estamos o hay alguna duda? Todas las células provienen De otros organismos vivos o de otras células vivas, que no aparecen espontáneamente. Sí, alguna debe haber aparecido desde la nada, pero estamos hablando de actualmente, ¿no? Buenas noches.
Sí, decime. Yo quisiera saber de qué estaba hablando anteriormente a la célula y, o sea, lo que está Estábamos, hablando ahora. estábamos Porque recién hablando de los sistemas, sistema abierto, cerrado, Ah, buenísimo. aislado. Gracias. Se me dice. Bien. Bueno, entonces, hay diferentes ¿Me niveles de escuchás? organización de la vida. Sí. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? Bien. Bueno, entonces, como les venía diciendo, la célula es lo que le va a dar estructura al organismo y lo que le va a dar funcionalidad. Por ejemplo, si yo tomo un pequeño, tomo la porción más pequeña de vida, voy a tomar una célula. Esa célula va a estar limitada, o sea, yo puedo decir, bueno, este pedacito chiquitito, esto que tiene membrana plasmática, esto va a ser mi célula. Lo defino como sistema. Depende de dónde yo pongo el límite, va a ser un sistema u otro, pero van a ser sistemas. Que un sistema puede tener adentro otro sistema. Por ejemplo, una célula es un sistema, pero además puede formar parte de otro sistema que es el sistema tejido, que son varias células agrupadas y formando una función común. Por ejemplo, esta célula es una célula muscular, que es decir, que se contrae, va a formar parte de lo que es el tejido muscular. Y ese tejido muscular va a tener una funcionalidad. El órgano, o sea, la sumatoria de los tejidos va a dar lugar a un órgano. Por ejemplo, ese tejido muscular en asociación con el tejido conjuntivo y el tejido eh, bueno, eh, tendinoso, el tejido cartilaginoso, va a formar lo que nosotros conocemos como músculo. Y también va a tener una funcionalidad. Se dan cuenta que dependiendo de nosotros dónde pongamos el foco, va a ser cuáles van a ser las unidades estructurales de ese sistema. Por ejemplo, en la célula van a ser las organelas, en el tejido van a ser las células, en el órgano van a ser los tejidos, y en el sistema de órganos van a ser los órganos, las unidades que van a formar parte de ese sistema o aparato. Entonces, dependiendo de donde nosotros pongamos el foco, vamos a tener diferentes niveles de organización de la vida. A ver. Bueno, está lento. Profe, yo Sí, tengo una duda, buenas noches. sí. Estas cosas yo por lo menos no las vi en la fotocopia. ¿En el No, parcial yo me enfoco en la no, no, no. fotocopia Esto o en yo se esto? los estoy explicando para que ustedes lo entiendan. Sí, 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 pero bueno, yo quería saber si, bueno, si solamente me enfoco en la fotocopia. Claro, pero lo que les estaba mencionando se relaciona con lo que estaba en la fotocopia. Sí, 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 sí. Porque después ustedes van a ver, o sea, ahora estamos viendo células, pero ustedes después van a ver tejidos, órganos. Entonces, es para que Claro, ustedes ella, para que entiendan, tengamos una idea. claro, de dónde viene, por qué tiene esa lógica el contenido también. Sí. ¿La puedo molestar si puede pasar a la anterior que estaba copiando? Sí. Ah, sí. Ya me falta poquito. Está bien. O sea, es para que ustedes entiendan que cada uno, no es o sea, cuando sí, bueno, sí, el organismo es un sistema, sí, es un sistema, pero depende Sí, de donde vos pongas ese recorte del sistema, o sea, ese límite del sistema, vamos a estar hablando de diferentes sistemas, incluso dentro de lo que es un sistema viviente, ¿no? claro. Dependiendo de dónde vos pongas el corte, vas a estar hablando de la célula, de un tejido, de un órgano, de un sistema o aparato, o del órgano, o del sistema en sí, o sea, del sistema viviente del organismo.
Y depende de Claro. qué tipo de organismo. Ahora estamos centralizándonos en el hombre. Pero, por ejemplo, en un organismo como una bacteria, nos quedamos directamente con la célula nada más. Sí. Porque no se agrega. Simplemente es algo, una unidad. Eh, Está bien. Gracias. Yo ya terminé, si quiere pasar. Listo. A ver, para que mire un chat, un mensaje del chat. Ah, profe, se escucha mal. ¿Me escuchan mal a mí o...? Porque en un momento se trabó, no sé por qué. Yo la escucho bien. Ah, bien. Yo escucho bien, profe. Bueno. ¿Se escucha bien por el momento? Ah, puede ser, puede ser. Está lento esto. Claro, depende del internet que tengan. Yo técnicamente tendría un internet bueno ahora, pero no sé. Por momentos se va. Bien. Entonces, volviendo a la célula, ¿es un sistema? Sí. Todos los organismos están compuestos por células o una por una o muchas. Por ejemplo, como habíamos mencionado anteriormente, las bacterias están formadas por una y pueden estar formados por muchas en el caso, por ejemplo, de los organismos superiores, van a estar formados por tejidos, órganos, dependiendo. Los humanos van a estar conformados por sistemas de órganos. Es uno de los sistemas más complejos. Entonces, lo que tenemos en común con todos los seres vivos es que que por lo menos tenemos una célula. O sea, todos los organismos vivos van a estar formados por al menos una célula, que tiene la capacidad de mantener al organismo con este balance, esta homeostasis, o sea, para el mantenimiento de la vida. Tiene todos los componentes necesarios para el mantenimiento, crecimiento y división del organismo. Y para cumplir con todas las funciones requiere intercalar materia y energía con el entorno. Entonces, este intercambio de materia y energía va a estar regulado con el ambiente. Entonces, eso está regulado por el metabolismo, qué ingresa, qué sale, en qué velocidad. Entonces, las ideas previas sobre el término célula fueron dadas por muchas personas, o sea, fue una evolución en el pensamiento bastante compleja, porque primero Hooke notó estas celdas en el tejido de corcho. Dijo, ¿y esto qué? O sea, porque imagínense, no dijo, ah, bueno, esto es una célula, no. Dijo, ¿por qué está formado como por celdas? La célula viene de ahí. Después, Schwann y Schleider lo que hicieron fue decir, bueno, uno era botánico y otro era zoólogo. O sea, uno estudiaba plantas y otro animales. Y dijeron, che, mirá, descubrí esto. Los animales están formados por estas celdas. Ah, mirá, yo también me di cuenta que las plantas también tienen esto. ¿Qué onda? Entonces se pusieron a investigar los dos juntos, tuvieron sus discusiones y lo que hicieron fue llevar a cabo la teoría celular. O sea, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, todos los organismos vivos, todos los que estuvimos mirando, miraron tejido de pollo, de vaca, de todo lo que podían encontrar, y dijeron, bueno, todos los organismos parecen tener esto en común. Y después, a ver, esperen. Y después, lo que pasó es que llegaron a la conclusión de la teoría celular. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres vivos están compuestos por células, que la célula es la unidad anatómica y fisiológica y el origen de todos los organismos vivos.
Que el material hereditario contiene las características que dan lugar a esas características de la célula. O sea, el material hereditario va a ser el que va a darle la información para producir las reacciones químicas que regulan el ambiente interno de la célula, que le da la información para los orgánulos citoplasmáticos, para la formación de los orgánulos citoplasmáticos. Tiene la información para producirse a sí mismo, o sea, para replicarse a sí mismo, o sea, dar la continuidad de esa información. Y además de que indican todos los tiempos y desarrollos de la célula, y la funcionalidad de la célula. Es algo re complejo. Todo eso es lo que hace el material hereditario. Y todas las células actuales son descendientes de las células ancestrales. Eso de que somos todos hermanos es cierto. O sea, todos partimos de un ancestro en común. Bien. A ver si esto se mueve. Hace lo que quiere. Ahí está. Bien, entonces, como estaba diciendo anteriormente, que todos descendemos de un ancestro en común, no se dio de la nada esa conclusión, sino que lograron entender que todas las células tienen propiedades comunes, tienen similitudes entre los componentes químicos, y que todas estas cuestiones resultan y nos hacen entender de que nosotros partimos todo de un grupo de células ancestrales. Y la evolución a una célula tan compleja no se dio de la nada, tuvo fases, ¿no? Etapas. Hubo una etapa precelular, que lo que primero que se dio es la división entre un medio interno y un medio externo, o sea, la separación por medio de una membrana celular, debido a que había una fuerte carga de moléculas orgánicas en el caldo primitivo, lo cual formaron los coacervados, que son simplemente no llegan a ser organismos, sino que es algo que es una membrana plasmática que distingue un medio interno de un medio externo. Es una etapa precelular. Después hay una etapa procariota ancestral, o sea que de esos coacervados, después de millones de años, y de procesos internos, dieron lugar a los procariotas ancestrales, que tienen 3.500 millones de años. Tenían nutrición heterótrofa, ya que los heterótrofos son organismos que se alimentan de sustancias químicas directas, porque había mucha riqueza en el caldo primitivo de sustancias orgánicas, entonces no había necesidad de que se produzca fotosíntesis. Y después se dieron cuenta que el metabolismo era anaeróbico, porque no había oxígeno en esa atmósfera, porque no había organismos que producían oxígeno. El traspaso de algunos organismos heterótrofos a organismos autótrofos, o sea, fotosintéticos, dieron lugar a lo que es una gran cantidad de oxígeno, y aparecen los procariotas fotosintéticos. Acá nos dice, el procariota ancestral pudo dar lugar a 3 ramas evolutivas. Una daría lugar a las eubacterias, y de ellos aparecieron sus primeros procariotas fotosintéticos, es decir, algas, para hacerles bruto, algas ponen, que generan oxígeno y como consecuencia una respiración aeróbica, es decir, que depende del oxígeno. Todos los organismos superiores, o sea que son agregaciones de más de una célula, tienen una respiración aeróbica, o sea que dependemos del oxígeno.
Sin el oxígeno, nosotros no podríamos ser organismos pluricelulares. Nos hubiésemos quedado siempre en la etapa celular. Bueno, algunos procariotas primitivos dieron lugar a las arqueobacterias, y una tercera rama dio lugar a la organización eucariótica. Vamos a ver qué es esto. Oh, ¿cómo se traba? No sé por qué se traba tanto. Bien. Bien. Creo que hoy estaban hablando en el grupo de que decían, bueno, ¿qué es esto? ¿Son organismos en el interior de la célula? O sea, ¿cómo no se entiende eso? No son organismos en sí mismos dentro de la célula, pero en un momento sí eran organismos dentro de otros organismos. Hay una teoría que nos dice que un eucariota, a ver, espera. Vieron que hay células que tienen estas membranas internas y células que no las tienen. Los organismos que tienen pliegues membranosos en su interior van a ser células eucariotas, es decir, que tienen una membrana nuclear, pero además de la membrana nuclear tienen orgánulos membranosos. Y después tenemos los procariotas, o sea, procariota antes del núcleo, lo que nos quiere decir es que no tienen orgánulos membranosos, no tienen una membrana nuclear, y esta diferenciación entre estas dos células parte de que hay una teoría endosimbiótica que dice que hubo una combinación de organismos que al cabo de muchos años dieron lugar a algo simbiótico, algo que se relacionó tanto que llegaron a formar parte de uno mismo. Entonces lo que nos dice es que el procariota ancestral habría evolucionado hasta ser un eucariota ancestral aeróbico y heterótrofo o fagocítico primitivo. Fagocitosis es la incorporación de un organismo al interior de la célula, o sea, se rodea la membrana externa a ese organismo y lo incorpora. Pero por algún problema no lo pudo digerir y formó parte de sí mismo generando mitocondrias, generando cloroplastos, esas cuestiones. Además hay otra teoría que nos dice que estas membranas internas se dieron por la incorporación o se produjo un pliegue interno de la membrana externa hacia el interior, y lo que hizo fue generar todo lo que es la envoltura nuclear y los aparatos, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso y liso. Bien. Acá nos explica un poco de esta endosimbiosis y evolución hacia la organización eucariótica. Acá tenemos una célula procariota común. Tiene ADN, ribosomas, fin de la cuestión. Y en algún momento de la evolución se combinó con un organismo procariota anaeróbico. Aeróbico, que dio lugar a lo que nosotros conocemos como mitocondria. Esto dio lugar a dos tipos de células, a la célula animal y a la célula vegetal. Lo que pasa con la célula vegetal es que además sufrió la incorporación de lo que podríamos decir un organismo que realizaba fotosíntesis. Este organismo se
replicó en el interior de esa célula y evolucionó. O sea, cada uno de estos dos organismos vieron que uno le brindaba energía, las mitocondrias a nosotros nos brindan energía, entonces dieron lugar a una rama, se incorporó a un organismo procariota aeróbico, fotosintético y otra no. Los que no incorporaron al fotosintético siguieron como células animales y el otro como células vegetales. ¿Qué es lo que hace esa bacteria aeróbica que se incorporó en ese momento, que dio lugar a la mitocondria? Le brindó energía a esa célula. ¿Por qué? Porque la producción, lo que vos podés sacar a partir de un sustrato, a partir de la respiración aeróbica, es un montón de veces más que la respiración aeróbica, que era la que tenían anteriormente. Es como más de 10-1, o sea, es mucha más energía la que pueden sacar. Entonces, este organismo aeróbico lo que hizo fue entregarle mucha más energía a esta, y además el otro lo que le brindó fue un espacio seguro. Esto fue el comienzo. Después, con el tiempo, o sea, se dio un perfeccionamiento de esto que dio lugar a algo perfectamente integrado. Ya no podemos hablar de un ser dentro de otro ser, sino que ya están fusionados, digamos. Es como un alga y el hongo en el líquen. O sea, es algo que está perfectamente fusionado, no lo puedes separar. No puede vivir uno sin el otro en este momento. En un comienzo sí, pero ahora no. Bien. Bueno, las células son muy pequeñas, obviamente. Las bacterias son mucho más pequeñas que lo que son las células humanas. Eso es algo importante porque nosotros no lo podemos dimensionar. Bien, esto después yo se los paso. Acá podemos ver, para imaginarnos, cuál es el tamaño, ¿no? Bueno, acá tenemos un cloroplasto, imagínense, el tamaño es muy pequeño. Acá tenemos células animales y vegetales. Las vegetales son un poquito más grandes que las animales. Y como les venía mencionando, las células eucariotas, o sea, estas células que tienen mitocondrias, que tienen cloroplastos, en el caso de las células vegetales, ¿no? Tienen cloroplastos, el resto no, tienen nada más mitocondrias. Las células eucariotas van a tener estos orgánulos membranosos en su interior. En cambio, las células procariotas no, tienen ribosomas y ADN en su interior. Entonces, vamos a tener una diferenciación mayor que es entre procariotas y eucariotas. Y los eucariotas se dividen a su vez en 4, en células animales, vegetales, protistas y hongos, o fungi. A ver, voy a ver un mensaje. Bueno, no hay problema. ¿En qué parte está eso, profe, en el material de la clase 2? Hay una parte en que menciona que hay diferentes... Lo que expliqué anteriormente no está. Ah, pues. No está. Es para que entiendan eso que me preguntaban hoy, ¿qué es esto? ¿De dónde sale? Bueno, sale de ahí. Es algo re complejo de dónde salen todos los orgánulos y por qué se diferencian tanto estas dos células. ¿De dónde sale esa diferencia? Sale de un proceso evolutivo completamente diferente. Entonces, no es nada más que uno tiene núcleo y otro no, sino que se dio un proceso evolutivo completamente diferente que dio lugar a muchos más orgánulos en la célula eucariota. Lo cual no quiere decir que una sea mejor que la otra, pero es diferente el tipo de evolución que dio lugar a esto. Profe, Sí, puede ser que también, o sea, que sean diferentes en las gram positivas y gram negativas.
Sí, eso es dentro de las células procariotas. Dentro de las células procariotas, o sea, las bacterias, vamos a tener organismos gram negativos y gram positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta pared celular que las recubre va a ser diferente. Pero primero tenemos que tener en claro esto, que tenemos, por un lado, las células procariotas, que son organismos unicelulares, que no tienen orgánulos membranosos, En cambio, las células eucariotas sí tienen orgánulos membranosos, tienen todo un sistema súper complejo de orgánulos membranosos que dan lugar a diferentes tipos de productos. Y que todos estos orgánulos extra dieron lugar a organismos superiores, organismos multicelulares. Por eso es una explicación de decir, bueno, ¿por qué las bacterias no podemos encontrar un ser vivo formado por bacterias? Porque alcanzan hasta este tamaño, ¿no? Y en cambio, los animales, los vegetales y los hongos pueden formar agregados celulares mucho más grandes. Profe, yo no entendí lo que es cromosoma. Ah, bueno, eso, espera, falta. ¿Algo más con eso? Es complejo, ¿eh? Yo, profe, le quería hacer una consulta. Sí. Como para que quede más claro el tema de la endosimbiosis. Sí, decime. Sería como la incorporación de los tipos de los organelos a la célula. Claro, de algunos, por ejemplo, Mm, de la mitocondria, que la mitocondria va a ser el lugar donde van a producirse un montón de reacciones químicas, o sea, claro. y es en donde se da la respiración aeróbica, o sea, ese oxígeno que vos incorporás desde los pulmones, termina ahí. Y ahí es donde se produce la liberación de energía de los alimentos. O sea, es re importante esa mitocondria. Claro. Es lo que le va a dar la energía a la célula eucariota para mantener todo ese sistema que da lugar después a esta complejidad sistémica, ¿no? ¿Por qué un procariota no puede llegar a un nivel de sistema de órganos? Bueno, en parte es porque no llega con los requerimientos energéticos. Si no se hubiese incorporado esa célula aeróbica, ese procariota aeróbico en algún momento de la evolución a la célula esta, no tendríamos organismos superiores. Muchas gracias. O sea, la mitocondria es importantísima porque nos va a dar la energía necesaria a esa célula. Y también para que ustedes entiendan por qué la otra no tiene mitocondria. ¿Por qué tiene solamente ribosomas, por ejemplo? No tiene casi nada las células procariotas. Son geniales porque funcionan como... Es impresionante igual el aparato químico que tienen, pero si lo comparamos con las eucariotas, de nada que ver. O sea, esto tiene todo compartimentalizado. Las células eucariotas no es que nada más tiene una envoltura nuclear, sino que tiene todo compartimentalizado y todas las reacciones químicas ocurren en lugares específicos. Por ejemplo, todo lo que es la maquinaria energética va a estar dada centralmente en la mitocondria. La producción de sustancias para la célula van a estar dados en diferentes tipos de orgánulos membranosos. Entonces, es para que no se queden con la idea, bueno, con núcleo o sin núcleo, sino que es mucho más complejo. Algo que sí tienen en común los procariotas y los eucariotas es que los dos tienen membrana plasmática, los dos tienen citoplasma y los dos tienen material genético, porque si no, sin material genético no podría generar un organismo vivo, no podría reproducirse una bacteria, no podría reproducirse una célula eucariota, un hongo, un humano. En sí. O sea, estas tres características son comunes a todas las células, no importa cuál sea. ¿Alguna duda hasta acá? Sé que es un poco abrumador al principio. Profe, Sí.
Yo tengo acá como diferencias y hay otra similitud ah, que veo que Yo al final del cuadrito yo después se lo paso al PowerPoint, les hice una diferenciación entre células procariotas y eucariotas en un cuadrito. Decime. dice que se alimentan por endocitosis, ambas. ¿Qué Sí. sería eso? La endocitosis es la incorporación, esperen que lo tengo acá. Ahí está. Bien, la endocitosis es como la invaginación de la membrana externa de la célula, que engloba a algunas sustancias específicas del ambiente que le rodea para incorporarse en el interior de la célula. ¿Ves? Acá tenemos el medio extracelular, y lo que se produce es como por ejemplo, esta es mi membrana, y detecto que hay algo acá, por ejemplo. Entonces lo que hace va a ser detectar eso, si es algo que es apto, tiene una serie de... No es que deja entrar cualquier cosa, sino que tiene receptores que dicen, bueno, esto es apto, entonces lo deja entrar. O sea, que engloban a esa sustancia y lo incorporan al interior de la célula. Eso es la endocitosis. Endo hace referencia a como adentro, como que incorpora eso al organismo, a la célula. Ahí se va a cortar, vuélvanse a meter. Ahí se corta.